Ok, vamos a iniciar con este tema. ¿A quién voy a evaluar? Es la pregunta que tenemos que responder y desarrollar en esta oportunidad. Y vamos a hacerlo de manera bastante concreta, directa. Y comenzamos con un pensamiento escrito por el doctor Rubén Chambi. En su libro Cómo enseñar en la escuela sabática, en la página 55, nos dice lo siguiente. Tradicionalmente dentro del proceso educativo se daba atención principal y casi exclusiva a la función del educador. Y esto es, siempre lo hemos sabido, ¿no? Y Chambi dice, todo el mecanismo de la clase se centraba en el maestro. Lo único importante en la sala de clase era lo que el maestro hacía o decía. En tal escenario, el alumno figuraba como un elemento de segundo orden, algo así como un convidado de piedra, pero obligado a aprender. Si no aprendía, la culpa de ello la tenía él y no el maestro. Esto es clarísimo en la expresión que Chambi realiza de la educación tradicional. Con el tiempo esta situación sin duda ha ido cambiando y actualmente el alumno es el sujeto central de la educación. Moderadamente el maestro ha quedado desplazado en su sitial de preferencia y el alumno ha ocupado un lugar central. Decimos esto moderadamente ha quedado emplazado porque el maestro no ha sido desplazado. Algunos consideran que ya el maestro ha sido desplazado y no tiene nada que ver en el salón, ¿no? Es el alumno el eje central, el alumno es el que tiene que hacer, el alumno es el que decide, el alumno es el que hace todo. No es tanto así, no vayamos al extremo. El alumno es el eje central, es el foco, el sujeto que debe predominar en nuestras preocupaciones educativas. Sin embargo, el maestro no deja de tener su importancia. Es más, el maestro se ha constituido en el alumno se ha constituido en el eje central de la educación. Hoy se admite sin dudas ni murmuraciones que si no ha habido aprendizaje, no ha habido enseñanza de parte del maestro. Qué interesante. Si no ha habido aprendizaje de parte del alumno, entonces no ha habido enseñanza de parte del maestro. Hoy en día se entiende así. Es tan importante en realidad la presencia del alumno. En todo caso, para no caer en extremismos, hoy se concibe la obra evaluadora, la obra de la educación, como una obra conjunta del educando y del educador. Elena de White tiene un pensamiento interesante sobre educación y dice que la educación es una obra de infinito amor. Una obra abnegada de infinito amor. Qué interesante, ¿no? Sin duda está hablando en el contexto del amor de Dios hacia el hombre, en el contexto del amor del maestro de los maestros, Jesús, hacia sus discípulos y seguidores hasta el día de hoy. En ese contexto, la educación es una obra de infinito amor, por lo tanto se da entre uno y otro, entre Dios y el hombre, entre Jesús y sus discípulos, entre el maestro y sus alumnos. Paulo Freire, experto en educación, en los últimos tiempos ha tenido una tremenda influencia, en muchos casos determinante para el cambio de la educación en diferentes países, especialmente en los países que están en desarrollo, ¿no? En los países pobres. Paulo Freire dice en su libro La pedagogía del oprimido, página 106, la educación es un acto de amor entre dos personas. La educación es un acto de amor entre dos personas. Bajo este contexto, entonces viene la pregunta, ¿a quién evaluamos? En primer lugar, vamos a pensar bien en cada una de estas declaraciones que hemos colocado acá
después de pensarlo y después de reflexionar mucho, en primer lugar, algo ya conocido, ¿a quién evaluamos? Al alumno. Pero al alumno no como un objeto, al alumno no como un simple recipiente de enseñanzas, sino evaluamos al alumno como persona humana, integral y holística. Una persona multidimensional o pluridimensional, física, mental, social, espiritual, emocional, ¿no? Interesante. Evaluamos entonces a un hijo de Dios. Mira este segundo concepto. Primer concepto, al alumno como persona humana, con características integrales y holísticas. En segundo lugar, evaluamos a un hijo de Dios. Ese alumno es un hijo de Dios. Esto nos va a hacer cambiar de perspectiva cuando nosotros pensamos que estamos teniendo en el salón a un hijo de Dios. Evaluamos a uno, a un niño, a un joven o a un adulto, porque en Cristo murió para salvarlo de la muerte. Evaluamos a un alumno, a un estudiante, por quien Cristo ha muerto. Evaluamos a un individuo a quien Cristo lo ama mucho. Por eso es que murió, para salvarlo. Lo ama mucho. Evaluamos a un niño, a un joven o a un adulto candidatos a la vida eterna. Decimos entonces que evaluamos nosotros a un individuo a quien Cristo lo ama mucho. Es tal el amor de Cristo hacia el alumno, ¿no? que excede incluso a nuestra comprensión como maestros. Otro punto. Evaluamos a un niño, a un joven o a un adulto candidatos a la vida eterna, a la salvación eterna. Imagínense, estamos evaluando a un alumno con diferentes características, con características puntuales y claras. Estamos evaluando a un alumno o a los alumnos para que sirvan mejor a Dios y a la humanidad. Hasta la misión está entrando aquí. Evaluamos a un alumno para que sirva mejor a Dios. Se supone que está sirviendo de alguna manera al Señor. Y si no sabe servir, si no está sirviendo al Señor, lo evaluamos para que sirva, para que comience a servir al Señor y a la humanidad entera. Entonces, este es un nuevo concepto de a quién evaluamos. No es simplemente al estudiante, no es simplemente al alumno, ¿no? Porque se matriculó o nos paga, etc. No, aquí es un asunto es un asunto solemne, es un asunto serio, es un asunto de consecuencias eternas, de trascendencia inmortal. El alumno como persona integral. Basta mirar el primer punto, el alumno como persona integral, holística. Allí estamos abarcando su mente, estamos abarcando sus emociones, sus sentimientos, estamos evaluando todo lo que es su parte conductual, su parte vivencial y también su parte cognitiva. Bien. Por tanto, hay que conocer a quien evaluamos. Nosotros no podemos evaluar a alguien sin conocerlo. Hay que conocer primeramente a quién, a Cristo, a Dios. El maestro, antes de evaluar, tiene que conocer a Cristo como el Señor de la evaluación. Él es el Señor de la evaluación porque Él ha creado la educación como un fenómeno de redención y restauración del ser humano. Esta educación, la educación cristiana especialmente, no es de invención humana, está creada en la mente de Dios para salvar al hombre. En Génesis 3:15 se dio la esencia, en esencia, la misión, la función, el rol, la finalidad de la educación.
¿Mm? ¿Qué planes? Hay que conocer qué planes tiene para los alumnos ese Dios que ama tanto al muchacho. ¿Qué planes tiene para ellos como personas en esta vida y en la eternidad y para la eternidad? ¿Qué planes tiene Dios? ¿Qué planes tendrá? Tenemos que conocer. Tenemos que conocer cómo actúa Cristo en el proceso del desarrollo integral del alumno. ¿Cómo actúa Cristo en el desarrollo de la mente? ¿Tiene alguna injerencia? ¿Tiene alguna influencia? ¿Inspira Cristo al desarrollo mental? ¿Cristo estará interesado en el desarrollo físico del alumno? ¿Estará interesado en que tenga buena salud? ¿Cristo estará interesado en el desarrollo espiritual del alumno? ¿En el cultivo de los valores? ¿En la aplicación de los principios? ¿Cristo estará interesado en la formación del carácter de la persona? Todo eso tenemos que ver. ¿Qué planes tiene Cristo? ¿Cómo actúa en el proceso de su desarrollo integral? Hay que ver, por tanto, también cuál es la parte, hay que conocer cuál es la parte que le toca al alumno en su educación o en su desarrollo integral. Hay algo que tiene que hacer el alumno, ¿no? Y algo simple. El alumno lo que tiene que hacer es ponerse en las manos de Dios. El alumno lo que tiene que hacer es permitir que Dios lo ayude, pedir, clamar, suplicar que Dios lo ayude en su desarrollo integral, en su formación profesional. Eso tenemos que conocer. Conocer primeramente a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios en relación con el alumno? Él ha sido el creador de la educación. Él es el creador del mundo. La metafísica cristiana, bíblico-cristiana nos dice eso. Dios es creador del mundo. El mundo se ha deteriorado debido a la intromisión del pecado, porque Dios la creó bueno y perfecto, lindo, hermoso. La intromisión del pecado lo ha degradado. Por lo tanto, la educación tiene como fin primordial, como propósito, restaurar en el hombre y en el mundo la naturaleza de Dios, la imagen perdida de su creador. Interesante. Esa es. Luego hay que conocer también, no solamente hay que conocer a Cristo, sino hay que conocer al alumno. Hay que conocerlo bien como sujeto de redención y restauración a la imagen y semejanza de su creación, de su creador. Hay que considerar sus metas, sus sueños, sus perspectivas. ¿Qué metas, qué sueños, qué perspectivas tiene el alumno? Eso me interesa. Eso me interesa. Tengo que conocer eso. Hay que mirar sus intereses. Hay que ver sus necesidades. Eso tengo que conocer de mi alumno. Tengo que estudiar su desarrollo integral. Cómo está su progreso físico, mental, social, espiritual, emocional. Cómo está progresando. Cómo está su desarrollo estético. Su desarrollo valórico. Tengo que observar también sus aptitudes generales. ¿Qué aptitudes tiene? ¿Qué señales está dando de una futura ocupación, de una futura profesión, de un futuro oficio? Aptitudes. Y tengo que evaluar su lenguaje, tengo que evaluar sus hechos, sus actitudes. Ya no aptitudes, sino sus actitudes. Tengo que evaluar sus actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de lenguaje, de hechos y de actitudes, estoy hablando prácticamente de la integración de la fe. Porque ¿cómo integramos nuestra fe? ¿Cómo se integra la fe? A través del lenguaje, de las palabras, de los hechos y de las actitudes. Y entonces tengo que hablar qué actitud tiene un estudiante frente a un hecho determinado. De repente hacemos dos grupos de escolares, de jóvenes
están peleando, son pandillas y se pelean entre uno y el otro hasta sacarse sangre y hasta matarse, llevarse al hospital, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a eso? ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué opinión tienen los muchachos sobre eso? Eso tengo que evaluar. ¿Qué piensan mis alumnos cuando les cuento esa historia? Cuando les transmito la noticia. ¿Qué actitud tienen los alumnos frente a la pérdida del dinero dentro de la institución educativa? ¿Cuál es su actitud? ¿Hay interés por saber eso? ¿Se conduelen con el agraviado, con la víctima? ¿Son indiferentes? ¿O se ríen? ¿Celebran? ¿Qué actitudes tienen? Tiene que ver mucho con la integración de la fe ahí. Sus hechos están acordes con lo que hablan. Su lenguaje es acorde con sus hechos. Su lenguaje es realmente, como dice San Pablo, sazonada con sal, agradable. Su lenguaje es, como dice el sabio Salomón, parecido a una manzana con figuras de plata. Así es su lenguaje. Todo esto tengo que considerarlo, tengo que evaluar eso, tengo que observar sus aptitudes, tengo que mirar sus intereses, sus necesidades, para tratar de atenderlo. ¿Por qué es necesario entonces conocer al alumno? Vale la pena preguntarnos por qué es necesario conocer al alumno. 3 razones fundamentales vamos a poner acá. 1, porque es sujeto de evaluación. Sujeto de evaluación. Está sujeto a nuestra evaluación. Tiene que pasar por ese proceso. Por eso nos interesa conocerlo perfectamente. No diríamos, tal vez la palabra perfectamente esté usada de manera muy alegre, pero no, aunque no sea tan perfecto, pero tenemos que buscar conocer lo máximo posible. Lucien Coleman, en un libro sobre maestros de escuela sabática, dice: usted puede presentar sus lecciones, pero usted no puede enseñar a personas a menos que conozca algo acerca de ellas. Un pensamiento interesante. Usted puede presentar sus lecciones, sus clases, pero usted no puede enseñar a personas a menos que conozca algo acerca de ellas. Es decir, podemos parafrasear esto del siguiente modo: podemos hacer evaluaciones. Como maestros podemos hacer evaluaciones, pero no podremos evaluar bien a menos que no conozcamos a quién evaluamos. Por eso es importante conocer al alumno para evaluarlo de manera precisa, justa y dignificante o dignificadora, porque eso es evaluación. Evaluación y dignificación son la misma cosa, dice el doctor Julio Larrea. Entonces a eso apuntamos. Por tanto, el maestro ha de considerar las siguientes recomendaciones. Veamos algunas recomendaciones precisas para la evaluación. Y esto lo vamos a presentar a manera de preguntas, de reflexión. 1. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado al desarrollo integral del alumno? ¿Hemos dedicado tiempo al desarrollo integral del alumno? ¿Cuánto tiempo? Interesante. 2. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado a la edificación del carácter, al desarrollo de los dones, al desarrollo del sentido de moralidad, al desarrollo de la capacidad de pensar cristianamente? Nos hemos dedicado a eso para hacer una evaluación integral. ¿Cuál es la importancia de las notas en la formación del educando como un todo? Vale la pena pensar en estos asuntos. ¿Existe un método de evaluación que muestre con más exactitud aquello que el alumno sabe? Recomiendo pensar sobre estas preguntas. ¿Existe un método de evaluación que muestre con más exactitud aquello que el alumno sabe?
Yo creo que no se han inventado todavía métodos que digan con exactitud cuánto sabe, cuánto puede rendir una mente humana. Medimos siempre parcializadamente, ¿no? Medimos siempre de manera parcial, de modo tal que, mis queridos maestros, nuestras evaluaciones a veces dicen solamente una parte de la luz y no el todo. Otra pregunta: ¿de qué manera Cristo evalúa al ser humano? Nos hemos puesto a pensar de qué manera Cristo evalúa al ser humano. Saquemos de estas preguntas, de responder estas preguntas, algo para nuestros alumnos, para evaluar nosotros también. Otra pregunta: ¿cómo puedo trasladar sus métodos, los métodos de Cristo, los métodos de evaluación de Cristo hacia el salón de clase? ¿De qué manera son evaluadas las personas en la vida real? ¿Cuáles son las implicaciones para la evaluación de los estudiantes en el salón de clase? Ya dijimos en la clase anterior que la evaluación tiene implicaciones psicológicas en la vida del alumno. Y hay que ver qué tipo de implicaciones puede tener la evaluación en el salón de clase. Es importante ¿para quién? Para el alumno, al sujeto a quien evaluamos. Otra pregunta, sigue la misma pregunta: ¿a quién evaluamos? A otra persona, al maestro como persona humana. Evaluamos también al maestro como persona humana. ¿Y quién es el maestro? Un hijo de Dios. ¿Y quién es el maestro? Uno que ha sido llamado por Cristo a la santa tarea de la educación. Marcos 3:13 en adelante dice que Cristo subió al monte, se sentó y desde allí llamó a los que Él quiso, Él los llamó. ¿Y para qué? Para que puedan enseñar, para que puedan sanar enfermedades, para que puedan predicar. Pero primeramente y ante todo, dice el versículo 14, primero los llamó para que estuviesen con Él. De allí parte. Entonces a esa persona evaluamos, al maestro, a un educador lleno de ilusiones y frustraciones. El maestro está lleno de ilusiones y frustraciones. La vida no es todo. La vida del maestro en el salón, su tarea educativa, no solamente va por caminos de flores, también hay frustraciones, hay también un poco de espinas. Si no, veamos la vida de Elías, ¿no? Después de la victoria, muchas veces vienen las frustraciones. Evaluamos a un especialista en su carrera. ¿Por qué? Porque se formó para ser profesor de matemática. ¿Y qué hacemos si de repente se equivoca en una suma, o en una resta, en una división? Evaluamos a un especialista en comunicación, en lengua, pero se equivoca en escribir una palabra, a pesar de ser especialista en su carrera. A eso evaluamos. Evaluamos a un amigo, a un consejero, a un pastor de sus alumnos, porque eso es el maestro. Evaluamos a un profeta, a un sacerdote de los estudiantes. Eso también es el maestro. Evaluamos a un cristiano con una misión encomendada. El maestro no puede soslayar la misión que tiene, la tarea que se le ha encomendado y que está encomendada por Dios mismo, quien lo llamó a la obra educativa. Aquí el mandato, la comisión no solamente de parte del director del colegio, sino de Cristo mismo. Evaluamos a un aspirante al reino eterno de Dios, porque el maestro también quiere ir al cielo. Evaluamos, en fin, a un maestro que aspira a enseñar con Cristo en el cielo, que aspira a ser el ayudante, el instrumento de Cristo en el cielo, porque la educación, ¿no? Aquí la educación cristiana es trascendente, no termina aquí. Comenzó en el Edén creado y terminará en el Edén restaurado, donde por la eternidad los redimidos seguirán, ¿no? Educándose, aprendiendo a través de ya no de otros maestros, sino de Cristo, de Dios mismo. Y los maestros estaremos felices allí. Yo aspiro a evaluar, yo aspiro a enseñar con Cristo en el cielo.
a ese maestro es que también evaluamos. Es decir, cuando un maestro aplica una evaluación al alumno, se está evaluando a sí mismo también, como persona humana. Hay que conocernos a nosotros mismos, eso es importante entonces como maestros, como educadores, hay que mirar nuestras capacidades desarrolladas, hay que conocer nuestras limitaciones personales y profesionales, hay que conocer nuestras aspiraciones como educadores, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con esta materia, por qué planteo estas actividades. Hay que considerar nuestros sueños, nuestras metas con los alumnos. Hay que mirar nuestras relaciones interpersonales y sociales a nivel endógeno y a nivel exógeno, es decir, a nivel interno y externo. Esas cosas tenemos que considerar. Bien, finalmente podemos decir también, no solo evaluamos al alumno, ¿a quién evaluamos? Fundamentalmente al alumno. También evaluamos al profesor. Y permítanme decirles que evaluamos también a los padres. Una evaluación de un alumno es signo, es señal, símbolo también de un resultado educativo o de un proceso educativo que se está llevando a cabo en el hogar, en la casa, fuera de la institución educativa. Cómo se está dando la educación allí se refleja en una evaluación que se toma en el aula en clases. Es interesante, los padres también son hijos de Dios. Los padres también necesitan ir al cielo. Muchos de ellos tienen aspiraciones, metas, sueños. Tenemos que conocer un poco también eso en la evaluación. Es decir, la tarea de la educación y de la evaluación es compleja, ¿no? Compleja, es hermosa y posible, y posible. Difícil, hermosa y posible. Esa es la tarea de la evaluación y de la educación en nuestro medio. Que Dios les bendiga. Sigamos en nuestra tarea con ferviente y abnegado amor.